Vamos a ver, entender la base. Digamos, todos los años se habla sobre esto, pero es necesario e importante hablar. ¿Por qué nosotros festejamos las fiestas? Nosotros, a diferencia de otros, de otra forma de gente que festeja las fiestas, no los judíos, sino otros que hacen, otros ponen día de fiesta y festejan. Nosotros preparamos el día a través de, depende de la fiesta, pero la mayoría son Yom Tov, quiere decir que separamos. No es, la fiesta no es comer, descansar y dormir, sino la fiesta es algo, un mensaje que nos trae que es para aprender. Por eso todo el tiempo nosotros repetimos el contenido y vemos cómo se va desarrollando y qué nos quiere decir. Las fiestas, a medida que nosotros vamos aprendiendo, como vimos en otra oportunidad, tienen lo que es chat, el simple, después el remes, después el eso, o sea, va más en profundidad. Había la verdad que un comentario que me hicieron muy lindo, pero quedó ahí, que me dijeron que había un hombre que en su edad de facultad le había hecho tenía un profesor de otra religión y él siempre contaba historias con mucha imaginación de todo tipo, reencarnaciones, espíritus, todas esas cosas, un montón de cosas, historias de religión. Entonces ahora es una persona grande, pero en ese tiempo el alumno le preguntó si él creía. Porque a veces uno explica cosas que son como la fiesta de Purim, donde uno entiende toda la historia, pero a veces explica cosas como Hanukkah o otras religiones explican otras cosas donde ya ven, donde hay que creer o no creer los milagros que suceden. Entonces este hombre le pregunta al profesor, que siempre le gustaba contar, si él creía todo lo que contaba. Entonces, o sea, si creía que era verdad, a lo que el profesor le responde. ¿Qué importa si es verdad o no es verdad si deja un mensaje? Eso es lo que eso es lo que le dijo el profesor y a esta persona, que es una persona adulta, le quedó grabada. Y la verdad que el comentario me gustó mucho. Pero la verdad que no está llegando al fondo del comentario. Porque sí importa si es verdad o no es verdad. Porque no hay nada que uno pueda sostener. En una mente laica está bien. Exacto. Para empezar, que uno le pueda contar y el otro lleve un mensaje está muy bueno. Pero si la persona no cree que nunca va a llegar, porque la enseñanza siempre se va a quedar plana. Ahora, cuando uno cree, las historias ya llega, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Dónde está el milagro? ¿Quién provocó el milagro? Entonces nosotros sí necesitamos saber y profundizar, todo un trabajo que uno hace de profundizar en la necesidad de saber que las historias que nosotros estudiamos son reales, porque si no creemos que son reales, está bien, al principio nos van a dar alguna enseñanza, pero bueno, nos va a parecer algo así nomás. Si uno no le explica a la gente por qué, la importancia de, por ejemplo, el kashrut, hay mucha gente que dice, como fue otro caso, dice que no traiga, no, nosotros no mezclamos carne con leche, o no consumimos grasa animal porque no sabemos de qué animal sale. Al principio esta persona está bien, hizo el principio, no está mal, está muy bien. Pero si yo no sigo profundizando en el tema, él va a ver que un montón de gente está vive coleando, comiendo, mezclando todo eso. Entonces, el kashrut, porque en el tema especial no tiene que ver el kashrut Una mente con con eso. Hay estudios donde muestra, pero no con eso. Él tiene que ver con la profundidad de la disciplina y el autocontrol y dirigirse. Por eso las reglas son, si no nosotros decimos por qué un soldado se viste directamente de soldado, supondría algo más cómodo. El soldado ya tiene su rango y todas sus etiquetas para qué? Para recordarse y saber que le está haciendo una misión, inclusive cuando él no está en el campo de batalla. Vemos que los generales o los comandantes están vestidos en cada momento de la forma que implica el batallón o el ejército. ¿Por qué? Porque eso hace recordar que él tiene una misión y para qué ejército trabaja. Eso es importante saber. Ahora nosotros, pensando cuál es una de las enseñanzas, porque tenemos un montón de enseñanzas que tiene con Pesach, para ir empezando, nos enseña que cuando ya, ¿cómo empezó Pesach?
Esa empezó primero, ya cuando, en la época de Abraham, cuando ya le dictó la escritura, pero va a entrar cuando ya en la época de Yosef mandó a llamar al padre por la faltante de alimento, y nosotros ya con el llamado de Yosef bajamos con abundancia, con riqueza, carrozas que nos vinieron a buscar. El virrey era, digamos, el hijo de Jacob, entonces bajamos con mucha abundancia. Pero ¿qué pasó? A la larga no nos fue bien, terminó mal. Entonces dice Misraim, que empieza con la mena abierta, o sea, Misraim empieza con una M abierta y termina una ahí cerrándose, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al principio es como el árbol que por ahí tiene espinas, que yo puedo meter la mano. Después vamos a ir ampliando los conceptos. Yo puedo meter la mano. Pero después cuando quiero sacar, donde metí, dice a veces que uno escarba, pero cuando quiere sacar la mano, tampoco es tan fácil. O sea, entrar a algo es muy fácil. Salir ya es un poco más complicado. Nosotros sabemos que en la tefilá todos los días, en el rezo, ¿qué hay? La recordación, se recuerda Misraim. La salida de, recuerda la salida de Misraim. Ahora preguntan los sabios, ¿qué? ¿Tenemos amnesia? ¿No? Todos los días, durante todos los restos del día, recordamos Misraim. ¿Es necesario? ¿Qué no? No hay posibilidad de olvidarnos tantas veces. Pero, ¿cuál es el tema? Que nosotros, los sabios, no están tan seguros que hayamos salido de Misraim. Entonces, vamos a ver por qué uno dice, ¿qué quiere decir? Vos sabés que vos hablás sobre eso. Yo siempre me acuerdo, tengo por ahí una Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos juntos, que Vlad me hizo sacar de casa. Pero, Está muy bien. pero yo la tuve durante mucho tiempo, me llegó de una manera medio rara. Y yo la abría, viste, yo la abría, siempre la abría y leía alguna parte, y la abría y me salía en Egipto. Yo siempre me salía en Egipto. Había una parte que decía, en Egipto. Yo abría y me salía en Egipto. Yo decía, algo me está queriendo decir, ¿no? Me estaba diciendo algo. ¿Cuál es el problema? El tema, que a veces para salir de Misraim, uno tiene que saber que está dentro, porque uno no va a salir de donde no sabe que está. Y aparte no todos tampoco están en Misraim. Quiere decir, después vamos a ampliar el concepto. Algunos están dentro y otros están fuera. Pero lo que pasa es que no siempre la persona que está afuera sabe que está afuera y el que está dentro está dentro. Entonces vemos que el tema, el líder Moshe, ¿cuál fue el tema de Moshe? Moshe, el trabajo de él fue entrar a Misraim, cuando él ya era el líder, para sacar. Pero ¿cómo era la forma de sacar a Misraim? Convenciendo a la gente que estaban mejor afuera que adentro, porque la gente tenía miedo. Yo conocía a Misraim, tenía miedo de ser libre, de ser esclavizado. Ya tenemos perashá anteriores donde vemos que la persona que por alguna razón termina esclavo y no quiere dejar de ser esclavo, pero ya me parece que es Mishpatim, se le agujerea la oreja. ¿Por qué se le agujerea la oreja después de que está el tiempo esclavo? Tendría que salir libre y no quiere salir libre. Porque es la oreja, una de las explicaciones es la oreja que escuchó los mandamientos de Hashem. Escuchó en el monte Sinai. Entonces dice, esa oreja que escuchó los mandamientos, vos en vez de querer servir a Hashem, querés servir al hombre, querés quedarte en la comodidad. Ahí no querés enfrentar los desafíos que Hashem te pone para crecer, entonces ahí en esa oreja, cerca de la mesuzá, donde también están otras cosas, se le agujerea la oreja. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, no estamos hablando de esclavitud física, estamos hablando de lo espiritual. Pero nosotros conocemos que no hay concepto de físico y espiritual separado. Si nuestro espíritu está encerrado, lamentablemente nuestro físico se va a ver atado a eso. Ahora, también nosotros para entender otro ejemplo, tenemos por ejemplo el de Las Vegas. Las Vegas
También, como ejemplo se puede entender como, como Misraim. ¿Por qué? Porque Las Vegas, ¿dónde están? En el medio del desierto. Las Vegas, si ustedes ven que construyeron algo en el medio del desierto. Como Misraim, como Egipto, ¿con qué? Con todos los lujos y la perversión habida y por haber. Y la persona cree que puede entrar a Misraim, cree que puede entrar y salir. Entonces ahí, ¿qué podríamos decir? ¿Que la persona es libre porque entró o no? Vamos a ver qué sería. Misraim, la palabra misma, que viene a la palabra meitzar, que es barrera, muralla, cerca, que es que limita la mente y la atrapa. La mente se siente atrapada. ¿Y cómo? ¿Quién la atrapa? Bueno, vamos a ver quién la va atrapando. La persona entró libre. La persona entró libre, no siempre entró libre. A veces Medio como entró, esclavo. a veces entró como esclavo. ¿Por qué? Porque viene otra persona y la convence cuando te... Engañado. Exactamente, la convence o engañado. Entonces esa persona anterior ya te esclavizó porque te hizo entrar ahí. Vos ya entraste antes de entrar. Porque la vega es como un ejemplo, pero hay un montón de tipos de esclavitud espiritual donde nosotros podemos... Pero, ¿cómo se entiende también? Porque ahí cuando entramos en Las Vegas, nosotros creemos que somos libres de pensar. Eso de que entramos libres. No entramos libres, nosotros entramos llamados por algo. Por eso es que nosotros creemos que podemos entrar, como dijimos, con las manos en la espina, pero cuando queremos salir, no es tan simple. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, este que tuvimos que ya entra a jugar con las maquinitas como un ejemplo o algo, y pierde de vista todo, él se encerró en ese mundo. Hay cosas que nosotros nos encerramos y gente que ha perdido familias, perdido su casa, Y su no solo auto. eso, también yo lo que veo también que los condicionamientos mentales que tenemos. O sea, el condicionamiento mental, en vez de tener fe en que las situaciones se resuelvan, tenemos condicionamiento. O sea, pensamos que naciste de esta manera y vas a seguir de esta manera, ¿me entendés? Por ejemplo, eso también es esclavizante, es limitativo, es Exactamente. condicionante. Y es cómodo muchas veces. Sí, pero Muchas veces otras también, no, ojo, también no. tiene que ver con un entrenamiento personal. ¿Sí? O sea, es que hay gente que vive de esa manera y no sabe cómo salir, o sea, no tiene, digamos, la cultura o la posibilidad o no ha escuchado o no le ha llegado, ¿me entendés? La orden de sí podés romper con todo esto. Está muy, por eso, Y hay quienes sí, hay quienes se quedan, ahí sí es cómodo, hay quienes sí lo pueden llegar a hacer. exactamente, por eso ahí aprendimos de Moshe, que Moshe una vez que él se liberó, fue a sacar. Lo que vos dijiste es correcto, una vez que hay personas que por sí mismas, entonces nuestra tarea, si nosotros primero tenemos que salir nosotros, porque si nosotros no podemos salir, menos vamos a poder ayudar a los demás, más aún vamos a tener. Entonces nuestra tarea también es poder contribuir a ayudar, como decir, a esas personas que por ahí están y no saben cómo salir. Y como tampoco saben que están adentro, no solo que no saben salir porque no saben que están adentro, es como, hay una cosa que es muy común también que pasa, que bueno, el padre, por ejemplo, llama al hijo, le dice, vení que es la hora de comer, y el hijo le dice, está en la computadora, le dice, ya va, entonces cuenta acá Ran Itzhak, que hizo este shiur, cuenta el caso real, que él fue al hijo y le dijo, es hora de comer, si yo termino el juego. Dice, no, acá se apagó, se terminó. De mientras que vos controlés la computadora, la podés usar. Cuando la computadora te controla a vos, esto se terminó, se apaga. Todo objeto que lo controla uno, es mejor alejarse, porque uno no cree que lo controla, pero cuando uno está con la computadora y le llaman para hacer cosas, y no puede despegarse de eso, necesita estar con un celular que tenga para estar conectado, esto otro tiene que alejarse. Por eso trajimos también el ejemplo de Las Vegas, que les trae el ejemplo de Las Vegas, vivir sin responsabilidades, todo placer. Nada, todo placer, todo juego, todo diversión, nada. Dicen los jajamín que somos nosotros como ciegos. Nadie tiene la capacidad de ver las cosas. Dicen que todos ven
al revés. Más aún, dice que el ojo ve al revés. Que hay un nervio óptico que da vuelta a la imagen y ya la manda al cerebro derecho. Dice, ¿por qué hace eso? Porque para enseñarnos también, que sea consciente ahí, que no es todo como nosotros creemos que es. Que lo que está dado vuelta, hay que hacer un giro para verlo realmente como es. Por eso también está la idea, que muchos aprenden, la idea de la Matrix. La idea de la Matrix es ese concepto, salir de ese mundo atrapado, que nosotros estamos afuera de eso, pero ni sabemos que estamos afuera. Lo que pasa que nosotros tenemos dos consejeros. ¿Quiénes son? No. Hashem sí, pero no. No es que... Y el Cherará y el Exatado. Exactamente. Nunca podemos... Todos... El buenito y el malo. Sí, los dos son buenitos. Cada uno tiene su tarea. Cada uno tiene su tarea. El buenito, el Yetzerará, te va a llevar por los caminos que él ya conoce. Él es un soldado que ya conoce, que está preparado, que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo, por dónde entrarte, por dónde no. Es como entrar a un, es como un, ¿cómo diría? Un batallón que haga planes y el enemigo lo está escuchando. Casi muy difícil que gane la batalla. Y así se le hará. No es pavada, el Yetzirah sabe todo, yo lo voy a vencer. Sí, boom, da vuelta. Entonces sabe cómo hacerte para atraparte. Por eso te hace como un niño. Te va endulzando un niño y el niño una vez que le dan juguetes, que le dan esto, eso, queda atrapado. ¿Para qué? Para que uno abandone y deje y se aleje. Por ejemplo, había un maíz muy conocido que dice que había el hijo que le va al padre y le pregunta cuánto gana por la hora de trabajo. No sé si lo conocen, cuánto gana por la hora de trabajo. Entonces vamos a decir un número. El padre le dice, bueno, yo por la hora de trabajo gano. Vamos a decir algo bueno para ganar todo algo bueno. 1.000 pesos la hora. Para traer verajá todo. 1.500. Capaz que ustedes ganan más, pero bueno. 1.500 la hora. Entonces, ¿qué le dice el hijo? Papá, ¿me lo prestás? El papá le dice, sí, toma, ¿para qué lo querés? Y toma, papá, para comprarte una hora tuya. El maestro nos enseña que a veces nosotros estamos tan metidos, tan encerrados que descuidamos todos. El chico, muchas veces también queremos educar a los chicos con la ausencia. Es imposible educar a alguien con la ausencia porque él aprende eso con cosas. Tampoco podemos dejar nuestras actividades para hacer. Nosotros tenemos que dar la medida justa para que podamos nivelar entre nuestra presencia y nuestra ausencia, porque si nosotros estamos todo el día, nuestro hijo también va a aprender que uno puede ser. Entonces, el, y la medida es personal, tampoco, porque el Yetzirah, ¿qué usa? Dice Ra Amnon Emihal, una frase muy buena. Hay mucha gente que cree que es más importante la Shejiná que la Shejiná. Y la palabra es casi, ahí va. ¿Cuál es el que dice? ¿Qué significa? Es más importante que es la Shejiná, si mi hebreo, disculpen, la vecina. La Shekinah es la presencia divina. A veces uno es más importante. ¿Qué va a decir la vecina sobre mí, sobre esto? ¿O qué la vecina hace para yo poner herramientas para que entonces dice, entonces lo que hace el vecino y todo eso? Lo que me sirva para aprender, lo aprendo. Lo que no me sirva para, lo dejo. No todo lo que hace el vecino lo puedo hacer yo. No todas las pruebas que tiene el vecino las tengo yo. Entonces yo tengo que tratar con lo mío, no debo engañar al edad que te dice, mira lo que hace él, mira, él tiene un montón de tiempo, no tienes nada, porque también otra de las peores cosas que hace que la presencia se aleje, la tristeza. Entonces ¿qué hace? Te compara para que vos digas, no, él tiene sus cosas, sus pruebas, vos no conocés con qué pasa él, todo viene con su paquete, no pretende ser él, vos tenés las herramientas para trabajar con vos. Pero la función de edad que es paralizarnos, cegarnos, más aún uno del nombre del Yetzirah, el jefe de los jefes, que de ahí también no se dice no se dice el nombre, pero bueno, uno es Shindalet, como que se usa, significa que es veneno. ¿Por qué? Porque te envenena, te hace para que vos te
que es atrapado en la esclavitud. Había otro, como dice, que había un hombre que le dijo a su madre, cuando vos veas que yo ya no estoy con vida, estoy conectado a todos los cables, y todos esos cables ya no se llama vida, y yo no quiero vivir de esa forma con esos cables conectados y todo, y te pido por favor que me desconectes. Entonces agarró a la madre y le apagó el televisor, la PlayStation, el DVD. Así es, todos esos aparatos Seguro. no dejan vivir. ¿Qué pasó? Cuenta raro que una vez Capaz que lo aprendan de nuevo. Bueno, es todo un trabajo, no es todo un trabajo y más aún, ¿qué es esto? Por eso, Baruch Hashem, si no tendríamos que trabajar, ya no tendríamos que seguir camino. No todos estamos preparados para seguir camino. Dice, mejor estar vivo para poder seguir sumando puntos. Dijo, alguna vez llamaron a Rab, cuenta que era para ir a consultar a unos chicos. Y por esos chicos querían hacer un viaje a una zona que no era muy linda, no muy buena, de lugares que no eran los más recomendables. Entonces cuando él va a Rab, el Rab va al lugar, los chicos le dicen, uno de los, parecía que era de los más caos, dice, usted no tiene que preocuparse, yo soy grande, yo sé cómo manejar, ¿no? Sé qué hay que hacer, que esto, que lo otro, y hay que quiero que deposite la confianza en mí. Entonces Rab le dice, mirá, yo más confianza que en vos, le tengo confianza al dueño del lugar, porque el dueño del lugar sabe cómo endulzarte, sabe cómo llevarte acá, sabe cómo llevarte allá. Vos crees que podés entrar, y seguro que podés entrar. La pregunta es, ¿podés salir? ¿Listo? ¿Podemos salir de la esclavitud? A veces, con cosas chiquitas, ya nos atrapan en cosas chiquitas, chiquitas, y después no sé, es como que el dueño de este lugar es un profesional. Y vos sos un niño. No creas que le podés ganar a un profesional. Y así es el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es un profesional, no es un niño. Conoce todo. Entonces no le vamos a dar una vuelta. Entonces hay que trabajar. Entonces como un profesional. Niño es como el maíz que lo conté en varias oportunidades, como que el Hafetz Haim, que a la mañana se levanta y que le dice el Yetzer Hara, le dice no te levantes, ya estás viejo, porque era una persona, en ese momento era una persona grande, vieja, dice no te levantes, ya estás viejo, ya hiciste las cosas, quédate un rato más, ya están todos haciendo las cosas, no te levantes. Entonces el Jafet le dice, mira, yo seré viejo, pero vos, más viejo que yo y estás levantado temprano, que si vos estás levantado, yo también me levanto, o sea, los trucos, uno tiene que prepararse. Como dice, ¿cuál es la diferencia el concepto de Shabbat para una persona que por ahí no cumple? ¿Cómo llama Shabbat? ¿Cómo le dice a una persona por ahí que no cumple Shabbat? ¿Saben cómo le dice? Arresto domiciliario. No se puede ver la televisión, no se puede jugar con los jueguitos, no se puede usar el celular, no se puede cargar nada. Es un arresto domiciliario, así siente la persona el Shabbat. Nunca va a poder llegar a algo si él siente como que está. Y eso le dice, no, mira, si te vas, no. Ah, sí, una luz. Muy bien, muy Te bien, lo ¿sí? digo por... Claro, entonces le dice, pará, liberen a Willy, suéltenlo, no puedo estar encerrado tanto tiempo. Y cuando empieza a poco, ve como que el ambiente se conecta con la familia, paran, no están llamándolo para que salga de acá, no está llamando. El hijo le puede contar cosas, el padre le puede contar anécdotas al hijo, se puede ver con Esa es otros una amigos. conclusión a la que llegué hace muy poco tiempo. Por eso, o sea, Me voy convenciendo de a poquito. Baruch Hashem, y no, es muy bueno. Pero todavía no estoy muy preparada. Es que la preparación es un trabajo. Dice el Jamín que la información es formación. Y mientras que yo me voy informando, me voy formando. Si yo me informo demasiado, la computadora se tilda. Si yo quiero hacer, nadie está esperando que uno empiece de la mañana a la noche haciendo todo. Ni las personas aún así que llegan, cumplen un poco, que se fanatizan y dicen, no, yo quiero cumplir esto. O la mujer que le dice la verdad, que mirá, si mi marido quisiera cumplir, yo cumpliría un montón, o viceversa, el marido dice, si mi mujer cumpliría, yo cumpliría un montón. No te confundas, porque la historia dio
que cuando ese tema, no es ningún problema, ese tema te sacaste de él, no eras tan estudioso como te creías. No eras tan, o sea, como que, bueno, está bien, mi pareja, me divorcié, yo no quiero que se divorcie, pero para que se entienda el ejemplo, me divorcié, separé de la que yo suponía que era mi ancla. ¿Y ahora? Ah, no. Y ahora ya me despierto tarde, todo esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no es un ancla, es un refuerzo que uno hace, como el bebé que uno se aleja un poquito, y se acerca, el bebé que va a decir, no, este no quiere que camine. Si quiere que camine, no es eso. Si te puso una pareja en esas condiciones, porque esa pareja, sea hombre, mujer, o el padre, o eso, porque eso refuerce. Una de las cosas que se le pide al que hace Teshuvah, principalmente los jóvenes universitarios, demostrar que estás siendo feliz con lo que haces. Porque dice, mi papá no me apoya, pero tenés una cara que parece que está de duelo hace 6 meses. Sí, pero porque mi papá esto, mi papá no, tu papá te está haciendo crecer, tu papá quiere lo mejor, tu papá te está probando. Ni sabe que te está probando, no es que le piensan, mira, estoy probando a mi hijo, pero no lo sabe, ¿por qué? Porque está demostrado en el 95 o casi 100% que las personas que han continuado han sido apoyadas. Porque el que no te está poniendo tu papá en la traba, tu mamá, o tu esposo, tu esposa, Dios te está diciendo, si yo no te freno, vos no tenés las herramientas, si no se ponen las bases, el edificio no se construye, se cae. ¿Y eso es lo que te dice? Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? Al placer, a querer buscar el placer. Como queremos buscar el placer, ya el cerebro se nos pone. Un ejemplo, nosotros tenemos que el placer es tomar un vaso de vodka. ¿Y qué pasa? Un ejemplo, Baruch Hashem que no es tu placer. Baruch Hashem, el mío tampoco, pero no importa, acá hay un ejemplo que trajo para que se entienda. Va a una fiesta y, bueno, un helado, vamos a poner un helado para hacerlo más acá. Un helado, pero la verdad realmente vos vas a una fiesta y si no hay helado, no hay fiesta, no importa cuántos postres pusieron, cuántas cosas. Hay que aprender a abrir la mente, a expandir. No, Misraim nos va cerrando, nos va achicando, nos va metiendo. Nosotros tenemos que empezar a abrir, porque si no nos impedimos disfrutar. No hay lo que nosotros creemos que necesitamos, hay un montón de cosas más. La persona se bloquea, lo dijimos más en el hombre que la mujer, que es algo normal. Va a rezar de 8 o 9 de la mañana un día de semana, el auto se le trabó y toda la hora de elevación bajó 6 pisos para abajo, porque el auto se le trabó. Pará, si vos te elevaste, capaz que el auto se tendría que trabar, capaz que iba a pasar algo, capaz, trabajá sobre ello. No puede ser que no. ¿Entendés? Esto es, el 10 de la dice, esto terminó acá, se hace. ¿Por qué? Porque la mente se nos encarcela. Hay que liberarla, hay que abrirla, hay que expandirla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nosotros tenemos que saber que los caminos se nos van haciendo angostos. ¿Por qué se nos van haciendo angostos? Porque Hashem quiere que crezcamos. La persona a veces dice, no, es más fácil, o más lindo, si no fuera por esto, si no fuera por lo otro. Y esto es lo que nos viene a enseñar Pesas. Pesas nos viene a enseñar, salgamos de la esclavitud, librémonos, veamos, no pedimos los más fáciles, tampoco pedimos que nos pongan pruebas para crecer. Ya el rey David pidió, porque él no era uno, creo, pero no equivocarme, uno de los patriarcas, probame, y falló en la prueba. Y puso una prueba y falló. Ahí habría que expandirlo el tema, pero la prueba falló. Entonces, que nosotros no podemos pedir que nos pongan prueba, pero sí podemos pedir que nos ayuden a pasarla, a sobrepasarla. Porque la entrada es fácil, pero eso es lo que las fiestas. Las fiestas nos traen 2 días de Yom Tov al principio, que la ley nos cubre, 2 días al final, que la ley nos cubre. Y si la ley no nos cubre Hashem, que es la ley absoluta, así que no se preocupen. Y nos trae Jolamoed. Las leyes de Jolamoed son más flexibles que las de Yom Tov. Entonces, esos 4 días mínimo uno puede reflexionar, pensar qué es lo que me tiene esclavo, qué es lo que me atrapa, por qué estoy acá, realmente salí de Egipto, no salí de Egipto. Eso es.
Nosotros tenemos que saber que cerebro en hebreo, como dice en otra oportunidad, como se dice moaj. ¿Qué significa moaj? ¿Qué podemos sumar con la sigla? Mavet Bejaim. La vida y la muerte. La vida y la muerte están en el cerebro. La persona decide vivir, la persona decide morir. Por eso que trae el Pirkei Avot, ¿quién es sabio? Nijam, una de las explicaciones es el que sabe el porvenir, el futuro, el que sabe que las acciones tienen consecuencias. Esas consecuencias nos van a llevar a ser más libres o más presos. Eso varía según cómo. Pero también para ir redondeando el tema que también aprendemos, que el placer, el placer se dice onej. Bueno, todo, y la persona quiere placer, disfrutar el placer, porque bueno, las pruebas son muy difíciles. Y nega, ya la palabra mismo lo dice, se llama lo negativo, a lo que huimos, a lo que no es malo. En el mundo animal es más fácil, porque en el mundo animal el onej y el nega lo tiene muy separado. ¿Qué significa? Que lo que le da placer lo hace y lo que no, nunca va a haber una vaca desesperada por correr a un conejito para comerlo. Ni se le pasa por la cabeza. Ellos ya tienen, o por contrario, nunca vamos a ver que una gacela es más rápida que un tigre, porque el tigre se van a morir todos los tigres porque tiene que comer, pero nunca va a ser más lenta, porque si no nos vamos a quedar sin gacela. Entonces, ¿qué hace? La naturaleza, que es muy sabia, que Hashem la creó, hace que el tigre sea más rápido que la gacela por un corto tiempo. Y la gacela sea rápida y constante. Ejemplo, el tigre va a 80 kilómetros por si un número X por 5 minutos. Y la gacela va a 60 kilómetros constante. Si en 5 minutos no atrapó, la gacela se escapó. Entonces está entre la habilidad del tigre de poner una emboscada, la habilidad de la gacela de poder cubrirse. Y así es la naturaleza. La naturaleza no tiene conflictos. La naturaleza no tiene conflictos. ¿Vos viste alguna vez un gato pidiéndose de acá? No, hoy ¿Un no. perro? O Hoy no, deprimido. O palomita que deprimido. estaba arriba del techo. Claro. O deprimido. O que no superó, o que no superó un duelo. ¿Cómo? No. No, O pidiendo o tocando los timbres para pedir ropa. No, ya nacen con las condiciones. Oso. ¿El ser humano es igual? No. El ser humano es al revés, peor todavía. El ser humano cuando es más nega, es más one. O sea, cuando es más negativo la situación, más difícil, más cosas, más le gusta. Él veía todo lo complicado, aunque no, ahí lo disfruta. Vos no tendrías que estar rebuscado, mirá todo lo que hizo, pero no es tan necesario que disfrute de esa forma. ¿Cuál es el problema? Vamos a ampliarlo para que se entienda, de que sea más one, que sea más nega one, que la persona se sienta atrapada. Por- que la persona se sienta atrapada y no puede ver. Por ejemplo, si nosotros vemos onej, trae la ain al principio. Y si vemos nega, trae la ain al final. ¿Qué la ain? Del ojo. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda bien. Nosotros vamos a anotar al hijo de 6 años a la escuela. Entonces nosotros nos fijamos cuáles son las condiciones de los nenes de 6 años. Pero ¿qué pasa? Y lo anotamos. Pero ¿qué es lo que realmente nos tenemos que fijar nosotros? ¿Cómo son los chicos a los 13 años? ¿Cómo son los chicos a los 17 años? ¿Qué quiere decir? No como el chico solo, ojo, hay que fijarse, no estoy diciendo cómo va a empezar la escuela, sino cómo va a continuar. Porque capaz que el primer grado es el primer grado mejor, o el quinto grado, el grado que uno vaya a poner, es como un ejemplo, va a ser el mejor. Pero si yo veo que en séptimo grado no estoy viendo, como dijimos, las consecuencias. Entonces, lo que parece, al revés, antes dijimos que lo más nega es más one, ahora estamos diciendo que lo más one termina siendo más nega. ¿Por qué? Porque yo por tratar de meterme acá y no ver al principio las consecuencias que me va a ir, no es para que se vayan preocupando por los chicos de la escuela, no es mi intención. Fue casualidad que vio que era un chico en primer grado y el otro en el primario, pero lo que se quiere entender, lo que se quieren explicar
el tema de ver la visión y no encerrarse. Encerrar la mente, eso es lo que nos hace. Pero tampoco hay que entender que estar en Misraim significa que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví estuvo adentro de Misraim. Y ellos no quedaron esclavizados. ¿Cuál fue la diferencia? Ellos mantuvieron la mente abierta y sabían cuál era su misión. Hola. Sabían cuál era la misión. De mientras que, aunque nosotros nos encontremos ahí, podemos salir, podemos abrir. Está en nosotros que entrar, si es necesario. ¿Cómo? Según él, era de la tribu de Leví. Ah, mira. Por eso. Entonces, nosotros tenemos que saber esto. Primero tenemos que tener mente abierta. Y después hacer como, para ir redondeando, como Moshe. Que Moshe que viene. Moshe viene del nombre. ¿Cuál es el nombre? Nosotros sabemos que Moshe no era el nombre solamente, sino que tenía varios nombres. Un montón de nombres tenía. Pero ¿por qué se recuerda a Moshe? ¿Quién fue el que le puso el nombre Moshe? Batia. Batia, la princesa Batia, exactamente. Que le escribió que fue sacado del agua. Pero ¿cómo se tendría que llamar? No se tendría que llamar Moshe, se tendría que llamar Masui. ¿Por qué? La madre que le puso. Moshe. La La madre. madre biológica. Ah, ¿qué nombre le puso? ¿Cuál de todos? No, pero busco. Sí, Sí, esa más que le decían. más que le decían. Porque cada una era característica. Ahora después lo buscamos y. Masui. ¿Por qué? Porque no es que salió del agua, sino que lo sacaron. ¿Por qué? Porque eso viene del verbo. Ahí te busco el verbo de limshok. El verbo limshok, depende de cómo se conjuga, es como se usa. Entonces no es que él salió del agua, sino que lo sacaron. Si hubiera salido del agua, tendría que llamarse Moshe. Si lo sacaron, tendría que llamarse Masui. Masui o el hebreo. Salvado de las aguas. Está muy bien, pero igual todo lo que se pone y está por alguna razón, una enseñanza, tiene. Pero ¿por qué se le pusieron ese nombre? Porque él después era el encargado de sacar. Por eso no salió. ¿Por qué salió? Porque él era el encargado de sacar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Sacar de Egipto. sacar de Egipto. Moshe fue sacado y regresó para sacar. Y ese es el mensaje que tenemos hoy. Hoy tenemos Pesaj, nos va a ayudar para que nos vayamos preparando. Para sacarnos y para sacar. Una vez que saliste, regresamos a sacar. Siempre con las posibilidades, porque tampoco lo vamos a meter, capaz que vamos a terminar de vuelta. Por eso, tenemos nosotros el ejemplo que Moshe era lo opuesto a Noah. Noah, ¿qué significa? La Noah, descansó, estaba tranquilo. ¿Qué hizo Noah? Noah descansó, estaba tranquilo. Me salvo yo, me salvo mi familia. Ya está, que los demás pase lo que pase. ¿Qué vino? Por eso todo el tema del agua que va viendo. ¿Qué vino Moshe? Moshe vino a ser una encarnación de Noah. ¿Cuál es el tikkun? ¿Qué tipo? El reparar. Toda alma que no repara puede enfrentarse. Sí. Hay un libro muy interesante, si querés ver, ahí de quién reencarnó en quién. ¿Por qué? Porque muy lindo. La reencarnación. Bueno, por eso vemos cuánto tiempo estuvo Noah construyendo el arca. 120. ¿Cuántos años vivió Moshe? 120 años. 120 años que tenía que hacer el tikkun. ¿Qué cosa? Por eso vemos, cuando vemos que Noah, reencarnado en Moshe, tiene la oportunidad de hacer el tikkun, en esta perashá, Kitizá, ¿qué le dice?
¿Qué le dice Hashem a Moshe cuando el pecado del becerro de oro? Este pueblo que se rebeló, lo voy a destruir todo, y de ti voy a hacer una gran nación. De vos voy a hacer una gran nación. Acá Noah, la reencarnación de Moshe, se encontraba ante el Tikkun. ¿Cuál es el Tikkun? La misma situación. Él se iba a salvar. Su descendencia se iba a salvar. ¿Él qué dijo? Noah viene después de Moshe. Antes. Antes, por eso. Por eso, Noah Ah, y te Moshe. entendí al revés, por eso no puede ser. Bueno, Moshe, o sea, Noah era primero y reencarnó en Claro, Moshe. Moshe era la reencarnación de Noah. Sí, sí. Sí, sí, entendí que decías al revés. No, no. Por eso vemos, Pero le dijo, ¿eso le dijeron a Moshe? ¿qué cosa? ¿Que se iba a salvar él solo? Sí, No de sabía. ti va a ser, así dice, de ti voy a hacer una gran nación. Así le dijo. Ahora lo vemos si querés ahí en cosa de Y ti. entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué le dijo? De ti voy a hacer una nación. ¿Y qué le dijo Moshe? No, si destruyes al pueblo, bórrame de tu libro. Así le dice, sácame de tu libro. Por eso vemos en la pericial donde no está el nombre de... Hay una Yo pensé pericial. que directamente le dijo como que saque al pueblo. ¿Cómo que saque? Como que la misión directamente que le dio a Shem era sacar al pueblo de Egipto. No que le dijo que no, que iba a seguir a todos. No, pero ojo, destruyó Eso todo fue cuando fue el después, becerro de oro. becerro de oro. Después le dijo. Ah, Eso cuando... No, ya lo el había monte sacado. Sinaí, él subió, por ahí no nos estamos ubicando en el tiempo. Ya lo sacó, están afuera, están en el primero desierto. sí, entonces le dijo que lo saquen. Claro, Pero, ¿no? sí, sí. No, primero dijo que lo saque. No, fue por lo del becerro de oro. Lo sacó. Vamos a hacer un cronológico para que se entienda. Es importante, porque si no uno, por alguna confusión que me explique mal, lo sacó. Están ahí. Entonces, ¿qué le dice? Los mandamientos. Moshe sube al monte Sinaí a buscar las tablas. Cuando sube a buscar las tablas, él dijo que iba a tardar 40 días. Cuando dijo que iba a tardar 40 días, los Yehudí contaron que el primer día que él se fue lo contaron. Entonces llegó el día 40, que en verdad era el día 39, y no bajaba. Entonces, ¿qué pasó? Entonces pidieron, fue el becerrero, pidieron un lío, pidieron un líder que haga las cosas que los pueda guiar como Moshe. No es que ellos hicieron idolatría con el becerro de oro. Lo que ellos querían es reemplazar a Moshe, porque Dios te dará, uno de los Midrashim trae que le mostró a Moshe acostado ahí, como habían pasado 40 días y 40 noches, como que ya estaba muerto. Les engañó con una trampa para que ellos piensen que estaba muerto. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se rebeló, le pidió a Hur que le haga un algo para que guíe. No quiso, porque iban a hacer idolatría, entonces lo mataron. Después se fueron hacia Aarón. Aarón creyó que lo que quiso hacer es tiempo. Aarón era el hermano. Hermano, exactamente, era el hermano de Moshe. Que era el que estaba el líder acá. Era el líder anterior a Moshe también. O sea, él era el líder de la tribu de Leví antes que Moshe ayer lo mande a hacer la misión. Era, eh, era como decir el sacerdote. Claro, es sacerdote. Que después fue continuado, exactamente. Entonces, bueno, Aarón creyó que le dijo, vayan a sacarle los aritos de oro y las joyas a las mujeres y a los niños y tráiganlo para fundirlo. ¿Por qué? Porque dijo que no se le iban a dar y como no se le iban a dar iba a ser tiempo, él sabía que Moshe estaba por bajar, no se podía negociar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Fueron a traer su propio oro. Y cuando fueron a traer su propio oro, ¿qué hizo? Dijo Aarón, tal vez explica, trae Rabbi Isaac Tenerman, ¿qué hace? Tiro todo el oro a derretir, eso cuando se enfríe va a ser un bloque de oro hasta que lo talle, va a tardar tiempo y ya va a llegar Moshe. ¿Pero qué pasó? Hay varias explicaciones sobre, voy a traer una de las que más me gusta a mí. Había uno que tenía una tablita con el nombre de Mefurash de Hashem, que decía sube toro. Lo tiró adentro del oro, y bueno, sabemos que el nombre de Hashem da vida, y ahí es que por eso se entiende también sube toro, que ahí salió el becerro de oro, un becerro de oro que tenía vida. Ah, tenía vida. Tenía vida.
Tenía vida el tesoro de oro, todo. Claro, porque tenía, es como la época que fue posterior el golem, que también... Pensé que era una No, no, tenía una vida. estatua. Pensé que era- No, no, tenía vida. Tenía vida. Eso eh, ahí lo dice. no, es que en verdad no es que nadie lo dice, sino que hay muchas cosas que cuestan creerlas. Sí, por eso no Y se si toma. ya te dice en términos demasiado profundos, o a mí por ejemplo en lo personal, me han dicho cosas que yo al principio creía que estaban todos locos. Se fumaron más. Y son cosas que hoy yo repito. Claro, ¿Por qué? Porque primero entendí un poco, después entendí otro poco, pero si me quisieran decir cosas como decir, wow, mirá cómo le digo que sé, o como nada, porque uno pregunta, ¿viste? A y veces después te pregunta, vas mirá, yo me haciendo la pregunta. enteré. Y viste, que todavía me cuesta creer en cositas y te mandan unos conceptos, entonces por ahí si uno ya, primero tiene que creer en que hubo un Besar, primero tiene que creer que hubo un monte Sinai, después tiene que creer que hubo, después, entonces eso es lo que dicen, Sí, sí, sí. no es que, entonces a medida que uno va estudiando va profundizando. Entonces con esa tablita era que se había sacado el ataúd de Yosef en Egipto, porque no podían salir sin el ataúd. Otro día si quieren la ampliamos la historia. Pero por eso estaba esa tablita que El se había ataúd de Moisés estaba no, vivo. de Yosef. Ah, de Yosef lo enterró. Ah, eso que dijiste que la sacaron del agua. Pero, o sea, Yosef había hecho prometer a Israel que cuando se iban lo tenían que llevar. Pero los egipcios sabían que si se llevaban el ataúd de Yosef iban a poder salir. Entonces, ¿qué hicieron? Lo escondieron en el Nilo. Bien, en un lugar, bueno, lo escondieron, entonces, pero cuando lo escondieron, Moshe no sabía dónde estaba, porque los otros estaban haciendo la mitzvah de buscar oro y Moshe estaba haciendo la mitzvah de buscar el ataúd de Yosef, hasta que me parece que la hija o la nieta de Asher le di que estaba de la época de Yosef, le dijo dónde estaba. Entonces para levantarlo, escribió ahí y tiró la tablita. Hay todo un montón de historias amplias, yo fui demasiado rápido como para que ahora me pide la idea que está. ¿Cuántas No, historias? ¿y En una cómo fue que historia. Hashem le dijo que Dios Ah, y entonces después porque cuando él le prometió a Noah que no iba a destruir es con agua, no, no iba a destruir el mundo, que no iba a notar más el mundo, exactamente, por agua. Ah, sí, pero otra forma sí. ¿Sí? Ah, yo entendí que no. Y que por eso después en lo de Babel, como que no separaron, porque ya no iba a destruir más. Lo de, o sea, una de las explicaciones de cuál fue la diferencia entre el diluvio y Babel. La diferencia entre el diluvio y Babel, que es más aún en la Emperador Noah, que en Babel todo el pueblo estaba unido bajo la misma misión. Todo el pueblo de esa época estaban todos querían subir a conquistar, a ver qué estaba haciendo Dios contra Dios. Entonces por eso fue que los separó. Ahora preguntan por qué le hizo hubo muchísimas muertes, ojo, hay muchas cosas que se saben, pero hay muchísimas muertes en todo esto que pasó en Babel. No es que le cambió los idiomas. ¿Por qué le cambió los idiomas? Al principio se entiende, pero porque el mundo se creó con la palabra. Entonces en esa época conocían palabras formas de ser cómo se crea. Lo habíamos visto un poco en Ciudad Abracadabra. Entonces como ellos conocían, entonces el separarle los idiomas le quitó eso. Pero como el pueblo estaba unido, Sí, pero lo no destruyó. tiene que ver con las lenguas, con la lengua en sí, con el idioma como el castellano, el hebreo, esto, lo otro. Tiene que ver con la lengua de cómo uno habla, de qué es lo que uno dice. No, pero la Shona Kodesh sí. Ah, Si sí, uno, el hebreo en sí mismo, hay que saberlo usar. sí, sí, por Hay que supuesto. saberlo usar. Pero no es la forma en solo que uno dice, sino la La forma, pronunciación de la las letras. pronunciación, las combinaciones, o sea, Sí, sí, por por e- eso mismo. pero en sí mismo no es como la forma en sí mismo, pero que si el poder en sí mismo El está en poder el de la idioma. palabra. En El el poder, idioma. en el idioma en sí mismo, por eso está el poder, ¿cómo se llama? Del hebreo. Por eso están los grandes cabalistas que podían hacer un montón de cosas, porque conocían, y por eso también, por eso mismo nosotros, un montón de cosas te dicen que no nombren, ni Claro. cosas Pero ahorita no se nombra. exactamente. ¿Por qué? Porque no se llaman. No los queremos conocer, no los queremos ver. Claro, No se llaman, entonces, por eso no se nombran, porque aún así que uno no lo diga bien, no se nombran. claro.
porque digamos en sí. Pero para ir cerrando, vamos a cerrar con esto ¿cómo se llama? La idea que queda de las tablas, así como, igual se entendió la idea de tablas. Entonces cuando subió, que le dice a Hashem, Moshe fue a aprender toda la Torah oral y dice, tu pueblo se ha revelado, dice Hashem a Moshe. ¿Por qué le dice tu pueblo? Porque los que originaron toda esta revuelta fueron los Ererab. Los Ererab eran los que habían visto los milagros en Egipto y eran egipcios. Ellos son los que eran brujos y todo eso. Entonces, por eso tu pueblo. Yo te dije que ellos no había que sacarlo. Vos lo sacaste por tu cuenta porque creía que sumaba. Es eso. Entonces dice, baja y ve lo que están haciendo. Porque los voy a destruir. Entonces, ¿qué le dice? Si los van a destruir, o sea, bórrame de tu libro. Pues dice, lo voy a destruir, no solo voy a destruir este pueblo, sino que voy a hacer una gran nación en tu nombre. Más aún, dice Rab Male, toda verajá, bendición que da Dios, no se cambia. Y toda clalala se puede cambiar según los actos. Entonces trae Rab Male que hay una descendencia, una maldición. Hay una descendencia de Moshe, de seres muy especiales que no se saben dónde están. Una descendencia especial que viene de la tribu de Moshe, por la bendición que le dijo, de tu pueblo sacaré una gran nación. Una sola vez en la historia hubo una que dijo que no iba a hacer algo y pero eso para otro show. No, aquí me voy por las ramas. Yo soy así, pero si no nos cerramos la idea. Entonces que le dice, entonces acá tiene la posibilidad de decir, Moshe, sácame tu libro, borden, ¿por qué? Porque ahí estaba la posibilidad de Noah de decir no quiero que lo destruya, pues si no se entiende, sácame tu libro, que es, estoy hablando con un amigo, no me pongas, no me escriba la carta, no, o sea, era una cosa importantísima, o sea, era una de las misiones de Moshe, hacer ese tikum, entonces ahí es que le dice, sácame de tu libro, ¿por qué? Porque él quería salvar al pueblo judío, entonces ahí como que Hashem lo perdonó, y ahí bajó Moshe, y como que le dio otra oportunidad. Pero no es que lo perdonó y lo borró, por eso el shiur de hoy lo empezamos con el maíz de que nosotros hasta el día de hoy, no es que se borró el pecado, perdonar es que lo dejó con vida, pero no es que se borró las consecuencias del pecado. Entonces ahí Noah pudo hacer el tikkun de salvarse, digamos de salvarse, de solucionar una de las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tuvo una visión profunda de esto, de salvar a todos. Salvarlo otra vez cuando tuvo la posibilidad, la misma situación. Ayer también nos ponen todas las situaciones que nosotros tenemos que hacer. Pero eso porque no salvó al pueblo antes. Exactamente, porque no salvó el mundo antes. No salvó al mundo antes. Salvó el mundo antes. Si hubiera, por eso mismo, entonces como que ahora tuvo la oportunidad, porque digamos, no es tampoco que los mató ellos. No es que Noah mató a la gente. Noah no accionó, entonces como no accionó, vamos a ver si tenés la oportunidad. Entonces como que acá le dio la oportunidad. Por eso nosotros también tenemos que saber que en cada lugar que nos ponen hay un error que es en el libre albedrío. La gente cree que tiene libre albedrío, que puede hacer lo que quiere. Y no es verdad. No puede hacer lo que quiere. El libre albedrío es para cuando nosotros nos encontramos en esa solución que no sabemos ni cómo llegamos, o no sabemos ni cómo llegamos a esa situación. En esa situación es donde nosotros decidimos hacer el bien o no hacerlo. Ni sabemos. Si nosotros ya sabríamos qué hacemos, seguro. Si nosotros nos pasa, ya lo hablamos, esto, lo otro. Entonces uno siempre tiene que pensar que ayer lo pone en esa situación para que tenga que hacer un tikkun, que piensen que esto, que lo otro, y escuchar, porque todo el tiempo le están hablando, diciendo qué es lo que tienen que hacer. Por eso nosotros tenemos que ver, porque si nosotros sería solo saber sobre pesas, vemos la película, que son muy lindas y aprendemos. No, hay un mensaje, una meditación y una cosa. Por eso tenemos que saber que lo que parece placentero puede terminar siendo negativo. Lo que parece negativo puede ser
placentero. Por eso nosotros tenemos que tener la mente abierta y ver esto, Pesaj. Pesaj es salir de ese encierro, de ese